Bienvenidos a OMB Radio. Estamos en la hora de la sociedad civil, un espacio de comunicación, de difusión, de profesionalización de las causas de las organizaciones sociales en nuestro querido Estado de México y de toda la República Mexicana. Un espacio para brindar visibilidad, que la organización sea más conocida, pero sobre todo más reconocida. Tenemos como siempre a una organización invitada. Hoy nos acompaña la Comisión Internacional para la Protección y Ejecución de los Derechos Humanos. Saludamos a su presidente y comisionado internacional, Gerardo Solís Rivero. Bienvenido a este espacio, estimado Gerardo. Pues es un gusto estar aquí con ustedes y con mis compañeros de trabajo, de lucha, porque hemos hecho una labor titánica en toda la República Mexicana acerca de lo que es la defensa de los derechos humanos en temas ambientales, en temas de defensa, en los centros penitenciarios, en los centros de salud y en la situación de migración que ahorita se le está dando la atención a todos los migrantes que están llegando por la frontera sur y por la frontera norte. También está aquí con nosotros Viridiana Hernández Rodríguez, del colectivo Tatisc. Bienvenida, Viridiana. Un gusto estar aquí con todos ustedes, con los compañeros, de verdad. Muchas gracias por la invitación. También está aquí con nosotros José Luis Gerardo Calderón Paz, director de capacitación en materia de derechos humanos de esta Comisión Internacional. Bienvenido. Muchas gracias, igualmente un gusto de compartir espacios de nuevo con ustedes y seguir colaborando y trabajando ampliamente y con la difusión que debe de manejarse para estos medios. Y al doctor Primitivo Montiel Gómez, coordinador de salud de la Comisión Internacional. Muchas gracias por la invitación y vamos a tratar de que todo se lleve a un buen punto. Gracias, y nuestro querido coanfitrión, el ingeniero Ricardo Trillo, presidente también de la Organización Mexicanos por la Felicidad y Abundancia Social, AC. Bienvenido, ingeniero. Gracias, Mario, buenos días a todos, bienvenidos. Estimado Gerardo, pues mucho que platicar. Son muchos los retos que tienen los derechos humanos hoy en día. Tenemos pues la escasez de recursos, financiamiento insuficiente para las asociaciones, un marco legal y regulatorio complejo, falta de claridad en los procesos, regulaciones restrictivas, la inseguridad, la violencia. Todo esto amenaza a los defensores de los derechos humanos. ¿Qué nos platicas al respecto? Pues que sí hay mucha indiferencia hacia la lucha social por los derechos humanos en todo, en el ámbito federal, estatal y municipal, ya que no somos visibles ante ciertas autoridades porque nos restringen por alzar la voz en todas las situaciones que son las violaciones a los derechos, tanto ambientales. Hemos tenido muchos compañeros que han sido muertos, otros lesionados de por vida, y muchas gentes que están recluidas en centros penitenciarios por alzar la voz, ¿no? Entonces, desde el año 2000 empezó una lucha social en México por un obispo, Samuel Ruiz, que fue uno de los pioneros en los derechos humanos en México y que se llevó a cabo con toda la gente de Chiapas, un levantamiento que llevó a nivel internacional a hacer un pacto por la paz, a hacer una situación de defensa, que hasta la fecha, ahorita, pues no se ha llevado a cabo nada de eso. Entonces nosotros aquí seguimos levantando la voz en este territorio que es Ecatepec y en todos los estados, y nos hemos unido varios compañeros de diferentes grupos, aquí como mi compañero Gerardo, que es un pionero junto conmigo en lo que respecta a los derechos humanos, entonces al cual le cedo la voz. Sí, bueno, le damos continuidad. Sí, ciertamente hemos estado haciendo en diferentes plataformas desde hace mucho tiempo la participación en diferentes áreas de derechos humanos. Yo me he querido establecer más que nada en lo que es la capacitación. Me interesa porque creo que sí es una base fundamental, no solamente para poder llegar a diferentes medios. En estos casos pues hemos estado capacitando también en escuelas, tanto a los niños, a los padres de familia, como también a los mismos maestros, parte del magisterio. Y es sorprendente que inclusive cuando comenzamos a tocar puertas,
es totalmente desconocido para muchos de ellos, inclusive para los mismos maestros, el tema de derechos humanos. Capacitar pues nos ha abierto muchas puertas en diferentes medios. Es básico y necesario en todas las áreas, inclusive en seguridad pública. El gobierno, pues siento que se ha quedado corto en todo esto. Es una responsabilidad que el Estado tenga el conocimiento preciso de cada una de las áreas de derechos humanos. No se está llevando, para mi gusto, como debe de ser. Falta todavía mucho trabajo. Como dicen, ciertamente estamos tocando muchos medios, no solamente puertas, sino que también a raíz también de la pandemia comenzamos a ver ciertas dificultades y pues obviamente cómo llegar, pues precisamente utilizando las redes como debe de ser, abrir nuevas vías, nuevos caminos, ir extendiendo, y eso nos llevó a más cuestiones. Afortunadamente, como bien dice Gerardo Solís, estas puertas nos llevaron además a ampliarnos, y hemos tenido el gusto también de representar no solamente a diferentes estados de la República, sino a nivel internacional. Estamos cubriendo ya casi toda Latinoamérica. Por ahí tenemos también unos compañeros que se nos unieron incluso de África. Estamos capacitando constantemente también por redes sociales todos los temas que nos solicitan. Obviamente cada país tiene diferentes necesidades más precisas, pero tratábamos de enfocarnos a que se haga llegar esa información, la capacitación debida a todos los lugares donde nos lo permiten, seguir creciendo, y se ha llevado esa hermandad de poder representar también a pues más agrupaciones que nos hacen el favor de darnos reconocimientos, nombramientos, y lo más importante, comenzar desde con los pequeños, como lo decíamos en las escuelas, hasta donde más nos permitan en otras áreas, y seguir creciendo. Violencia, inseguridad, altos índices de criminalidad, desapariciones forzadas, feminicidio, violencia de género. ¿Qué nos platicas, Viridiana? Pues desgraciadamente, por eso hoy existe el colectivo Tatisc, ¿no? Porque nosotros nos encargamos de buscar una dignificación, una verdadera dignificación de las instituciones y corporaciones. Esto conlleva a la dignificación de todo servidor público que está en atención a la ciudadanía. Nosotros lo que buscamos precisamente es bajar el índice de violencia, no solo de género, sino obviamente también de suicidios, y dentro de las corporaciones, estamos hablando que esto dentro de las corporaciones, se le brinda atención psicológica a las personas ciudadanas, pero también a los elementos que lo requieran. Contamos con psicólogos que nos apoyan. Pero el índice de violencia que tenemos nosotros respecto a lo que es la violencia de género dentro de las mismas instituciones es demasiado grande. ¿Por qué? Porque todas las instituciones son machistas, son muy pocas las mujeres que tienen la oportunidad de llegar a tener un cargo, y si lo tienen, pues duran muy poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de tener la misma capacidad que un hombre, pues son violentadas, son hostigadas, y no estamos hablando de hostigadas laboralmente nada más, sino hostigadas sexualmente. Y quienes se atreven a levantar la voz cuando sufren este tipo de situaciones son discriminadas, son señaladas y obviamente separadas de su cargo, quitándoles con eso el sustento para sus familias, porque muchas son cabezas de familia, ¿no? Entonces realmente esta situación sobre la seguridad es muy importante tocarla, porque los derechos humanos son de todos, ¿sí? Y los policías también cuentan con derechos humanos. Nosotros estamos en contra de la violencia, siempre buscamos la atención por parte de las autoridades sin violencia, siempre llegando a hablar, haciéndoles saber que nosotros somos representantes también de derechos humanos. Su servidora también es colaboradora directamente de la ONU, cuento con mi roster, obviamente, y lo que nosotros le pedimos a las autoridades son hechos, no nada más palabras, ¿no? Que nos den soluciones, porque hemos tenido temas pues muy fuertes, ¿no? Ahorita, bueno, estaba yo afuera, me tuve que salir aquí con ustedes porque estaba con un tema de una compañera. Imagínense ustedes un abuso sexual en horas laborales, ¿sí? Y que ni siquiera el director los escuche o la escuche. Ese es un tema súper grave. ¿Por qué? Porque él es su jefe superior, ¿no? Y no nada más eso, ¿no? Nosotros trabajamos con todos los gobiernos que estén, ¿no? Aquí no se trata de partidos políticos ni de colores, se trata de humanidad, empatía, ¿no? Si nosotros perdemos la humanidad y la empatía, es por eso que hacemos caso omiso a las situaciones que están viviendo otras personas, no solo los policías,
pero es de los que más se han olvidado. Ellos hoy por hoy son un grupo vulnerable, ¿sí? Así como también la misma sociedad, son grupos vulnerables que se han reunido para alzar la voz, pero no los escuchan y a nosotros tampoco nos escuchan. Muchos los retos que tenemos por delante, ingeniero Trillo: impunidad, corrupción, falta de acceso a la justicia, corrupción en las instituciones, nos platicaban el caso pues desde las entrañas, colusión. ¿Qué retos tiene la autoridad? Considero que esta labor que hacen los compañeros, como lo dice bien la palabra, derechos humanos, pues me hace recordar a grandes pensadores de la humanidad. Tenemos por ahí a Gandhi, que el principal impulso que tenía era la no violencia. Desafortunadamente los gobiernos, a pesar de que conocen los derechos humanos, no sabemos si los desconocen o no le quieren dar ese espacio que realmente estas asociaciones civiles procuran, pues para beneficio de nosotros mismos, para beneficio de la sociedad en la cual nos desenvolvemos. Los derechos humanos cada vez son más pisoteados, como lo comentaba el compañero Mario, en muchos ámbitos del tema laboral, en muchos ámbitos del territorio mexicano son violados los derechos humanos. Y ahora algo más grave con el tema de los policías. Los policías ya son un tema vulnerable, como lo comentas, y desafortunadamente no han puesto atención los legisladores, la gente que realmente está para hacer las leyes. Y bueno, pues qué lamentable ahora con los términos jurídicos que vamos a empezar a aprender con estos jueces nuevos que van a aparecer por ahí impartiendo justicia. Pues realmente tenemos que enfocarnos más y recordar siempre que la no violencia nos va a llevar a mejores caminos, y recordar también, ¿por qué no?, a Benito Juárez con el tema de el respeto al derecho ajeno es la paz. El derecho humano a la salud, doctor Montiel, un derecho fundamental, también reconocido pues en nuestra Carta Magna, en diversos tratados internacionales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, pues en la práctica enfrentamos numerosos desafíos. Tenemos pues un precario sistema de salud, la gente no tiene acceso a los medicamentos. ¿Cuáles son los retos que tenemos hoy en México en el tema de salud? Pues la salud en sí, desde lo está comentando, ¿no?, que no se ha hecho lo que se debe de hacer. El ejemplo está que no se tienen los medicamentos en las instituciones, una. Otra, que las personas que están a cargo no son las personas que deben de ser. Por ejemplo, en una dirección está un contador, no está un médico. Es el cambio de la forma de tratar a la población. Dice la Organización Mundial de la Salud que tendríamos que estar evaluando 4 variables. Primero, pues la disponibilidad, la existencia de infraestructura, personal, servicios de salud suficientes y adecuados. La accesibilidad, servicios que se presten sin discriminación, sin barreras económicas o culturales. La aceptabilidad, que son servicios pues que respeten la cultura, el género, las necesidades específicas de las personas, pero sobre todo pues la calidad, servicios médicos con medicamentos seguros, efectivos, y que tengamos diagnósticos hacia las personas basadas en evidencia científica. De eso y más estamos platicando en la hora de la sociedad civil con la Comisión Internacional para la Protección y Ejecución de los Derechos Humanos. Estamos en un gran panel hablando de sociedad civil. Estamos en OMB Radio. Estamos de vuelta en la hora de la sociedad civil. Estamos en OMB Radio. Estamos con la Comisión Internacional para la Protección y Ejecución de los Derechos Humanos. Como siempre, una organización invitada que fortalece el análisis, el debate, la reflexión, la conciencia. Hoy estamos con Gerardo Solís, el comisionado internacional. Gerardo, los derechos de los grupos vulnerables, tu especialidad. Trabajas con pueblos indígenas, en comunidades de alta discriminación, marginación. Trabajas con migrantes, trabajas con personas de la comunidad LGBT IQ+,
trabajas con niñas, niños, adolescentes. ¿Cuáles son los retos que tienes en tu organización? Bueno, ahorita tenemos bastantes retos, lo que viene siendo desde Acolman hasta Totihuacán, porque los recursos de Socampo les han sido vulnerados, les han sido sustraídos y hay mucha afectación a la agricultura. Por ejemplo, en la situación de lo que es el nopal, lo que es el maguey y lo que es la tuna, no se distribuye como debe de ser en las centrales de abasto. ¿Por qué? Porque no hay las personas que se interesen en la compra, porque ya está amañado esa situación de la compra y la venta a los agricultores. Hay unas mafias donde no les permiten vender su mercancía y luego la tienen que andar rematando a las 3, 4 de la mañana o son robados por grupos de delincuencia que hay en las autopistas, y la Guardia Nacional pues prácticamente no funciona como debe de ser, y la Policía Estatal. Entonces todos los agricultores que son indígenas se vulneran por ese lado. Ha habido marchas en Toluca, ha habido reuniones que tenemos que desarrollar para que se haga un pacto con el gobierno estatal y no sigan perjudicando la situación de la alimentación, porque dentro de la alimentación que a ellos les tiran o les quitan, todo eso se va a comedores comunitarios. Por ejemplo, cuando se pudre la situación de lo que es el nopal, pues el nopal se afecta a los 3, 4 días, ¿no? Entonces lo que viene siendo la tuna igual, y todo lo que siembran le afecta. Entonces lo mandamos a comedores comunitarios, que hay muy pocos en el Estado de México. En la Ciudad de México sí tenemos, pero tampoco nos permiten llevar a entregar en donaciones lo que viene siendo el nopal, porque dicen que no está dentro del esquema que tiene la Ciudad de México. Si nosotros queremos hacer una donación, un comedor no nos quieren aceptar para no romper las reglas. Ahí hablabas de la Guardia Nacional, y también ahí nace otro de los retos que tenemos en tu organización: violaciones por parte de las fuerzas de seguridad, abusos policiales, militares, la militarización de la seguridad pública, ¿no, Viridiana? Así es, no es mala la militarización, simple y sencillamente que ellos tienen una educación, obviamente, en seguridad para confrontar a delincuentes mayores. Estamos hablando de delincuencia organizada, estamos hablando de guerras. Ellos están preparados para matar, ellos no están preparados para poder estar en operatividad con la policía municipal o estatal. ¿Por qué? Porque la proximidad social tiene como recurso el respeto a los derechos humanos, y obviamente también poder nosotros tener el conocimiento de cómo vamos a arreglar una situación en la que nos vamos a encontrar. Puede ser familiar, puede ser que se estén peleando nada más en la calle, y nosotros como policías municipales lo que vamos a hacer solamente es tranquilizar las cosas, y con la proximidad social que la están manejando mucho, que es respeto. Y obviamente si ellos cometieron una falta administrativa, existe el juez cívico, que ahora ya no es juez conciliador, hoy es juez cívico. Entonces se trasladan al juez cívico y ahí el juez determinará si se quedan con una sanción de que, no sé, vayan a pagar una multa, o pagan con horas de arresto, ¿no? Pero pues obviamente también tiene que haber la posibilidad de que, en lugar de que solamente tengan esas dos, puedan ellos tener una labor comunitaria, pagar con una sanción de labor comunitaria, apoyar, no sé, para limpiar alguna calle, alguna avenida o cuestiones así. Eso debería de existir, que no existe, ¿no? Entonces, lo que usted comenta respecto a la Guardia Nacional, ahorita tenemos a un director que mandaron de gobierno federal, que es un marino, ¿no? Un marino obviamente no tiene la capacidad, yo no estoy diciendo de sus conocimientos estratégicos o de operatividad, no, estamos hablando de humanidad. No tiene la capacidad humana, porque ellos les quitan esa parte. En lo que les enseñan tienen que ser inhumanos para poder matar, para poder deshacerse de los malos, ¿no? Entonces necesitamos personas que tengan una capacidad humana para poder atender las situaciones de los ciudadanos y de los mismos policías dentro de la corporación. Qué importante pues es seguirnos capacitando, ¿no, Gerardo? Así es. Libertad de expresión y acceso a la información, otro de los retos de los derechos humanos.
Yo creo que en conjunto va todo. Ahora sí que dentro de las ODS, bueno, ya cuando estamos trabajando de lleno en los derechos humanos, llegamos a un punto en que todo se va fusionando. Como decía Tatis, es muy importante, ciertamente pierden mucha sensibilidad, se vuelve una cuestión muy técnica muchas veces, que llega inclusive, para otros parámetros a la brutalidad. Yo creo que sí, también en cuestión de seguridad, los protocolos que están siguiendo deben de modificarse y debe de aprenderse a trabajar en conjunto con los diferentes bandos de policía, que debe de haber mucha comunicación, va en este tema precisamente. Yo creo que también la problemática es cómo hacerles llegar la capacitación a los policías, y también están saturados de tiempo. Yo creo que muchas veces también se puede manejar por medio de comunicación a distancia, no sé, desde su casa o algún punto que se pueda favorecer de reunión favorable, la difusión definitivamente en todos los aspectos, y homologar, porque obviamente también tenemos diferentes sistemas de leyes en el mismo país, a veces hay diferencias. Estábamos viendo, por ejemplo, que se trataron algunos temas, la diferencia con Michoacán, y como también estaban victimizando por medio de eso a muchas mujeres, hasta por cuestiones de aborto, que por cualquier motivo ya también estaban criminalizando a las mujeres. Hay, como tú dices, mucho machismo todavía en muchas áreas, inclusive en el mismo gobierno, no digamos religiones, que ese es otro tema, pero sí es muy amplio. Por lo mismo yo digo que la difusión, la capacitación y que en verdad la promoción de los derechos humanos llegue en la mayor parte posible de todos los medios que estén en nuestros alcances, y porque solamente así vamos a poder cambiar un poquito de conciencia ciudadana. Los derechos humanos, una capacitación que no solamente es para los funcionarios, sino pues para la ciudadanía, para la sociedad civil. Ingeniero, pues esta formación que desde la sociedad civil nos ayude a sensibilizar, a concientizar, a la prevención de violaciones de derechos humanos, pero sobre todo a fortalecer el Estado de Derecho. Así es, efectivamente, pues en los 125 municipios del Estado de México, pues tenemos el dato de que en cada municipio tenemos un representante de los derechos humanos. Definitivamente hay mucho trabajo por hacer. El tema que usted comenta con el tema de la militarización del país, con el tema de los puestos militares en altos mandos, pues simple y sencillamente es un tema muy complejo que se tiene que atacar, porque desafortunadamente vemos en las noticias que a veces la Guardia Nacional, el mismo ejército, se queda queda rebasado por estos grupos delictivos que realmente los están apabullando. Pero bueno, un tema importantísimo es el tema de los derechos humanos, y en esto las asociaciones civiles en todo el país, en todos los municipios, deben de ponerse a trabajar y deben de poner el dedo en la llaga, porque efectivamente esas violaciones a los derechos humanos pues están sucediendo, y no tenemos por qué estar solapando o estar tapando estas autoridades que simple y sencillamente hacen caso omiso. Y bueno, pues aquí un llamado al gobierno del estado para que ponga cartas en el asunto y que realmente el Estado de México sea un ejemplo en los derechos humanos, como lo están haciendo actualmente los gobiernos. Los derechos a la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, doctor Montiel, a veces no hay el acceso y pues no tenemos esos mecanismos de protección o de denuncia. ¿Cómo presentar una queja, una denuncia ante instancias nacionales o hasta internacionales cuando nuestros derechos son flagelados? Pues ya lo vimos hoy que fue la pandemia. Había estados donde pues fueron muy autoritarios. En Guadalajara mataron a una persona por no traer cubrebocas. En la Ciudad de México, aquí en nuestro propio municipio también hubo violencia sobre las personas que no llevaban cubrebocas. No tenían la capacidad dentro de nuestro municipio de tener un programa para ayudar a la ciudadanía. Como ustedes saben, nos quedamos todos en casa, desaparecieron las enfermedades y apareció la número 1, que fue el COVID. El COVID. Bueno, a nivel nacional, a nivel internacional también estaban en los derechos humanos muy mal. ¿Por qué? Porque también los rebasó. No tenían dónde atender a sus muertos, los tenían hostales, o sea, fue rebasado completamente, ¿no?
en todas partes del mundo. Ahora, aquí nosotros para los derechos humanos debemos de tener pues, pláticas. ¿Para qué? Pues para que se hagan programas para evitar ese tipo de talleres, estudios del caso, todo. ¿no? Debates, porque nos lleva a que la ciudadanía esté informada y estar informada pues es muy positivo. Ahora, nosotros hemos visto también muchas lesiones de derechos humanos a nuestra población caminante, y lo que dice aquí de la policía, pues la verdad nosotros no le tenemos fe a la policía porque se han visto casos muy fuertes. Lo que tenemos que hacer es lo que dice, ¿no? Información, tener información y capacitación a las personas, porque eso va a hacer que todo camine bien. Si nosotros no hacemos nada como una asociación, vamos a caer en lo mismo. Caemos en el conformismo, en no influir en la ciudadanía. De verdad, nosotros cuando nos toca a un familiar, es cuando necesitamos nosotros la ayuda. Pero cuando vemos al vecino, entra la apatía, lo que dice, ¿no? La apatía. Hay que cambiar eso, y cambiarnos nosotros como asociación de los derechos humanos, que ya las personas que se acerquen, pues verdaderamente se ayuden. Y que sea algo a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel local y a nivel internacional, pues se están haciendo muchos foros. Nada más que, por ejemplo, Estados Unidos ahorita ya se salió de todos los foros y estamos, nosotros por la equidad a nivel mundial, nos está poniendo en toda la torre. Está sacando lo del planeta. Nuestro planeta ya pues, está lastimado y ahora quiere seguir con sus políticas mal. Entonces no podemos decir que estamos mal nosotros, sino en todo el mundo. Y vamos a tratar nosotros de influir, no sé, como tú dices, ¿no? Con nuestra... Incidir para que nuestras autoridades, los que nos dirigen, tomen cartas en el asunto. Pues estamos platicando de estrategias, de reflexiones, pues con un enfoque práctico, con un enfoque participativo. Utilizar metodologías más interactivas, como los talleres, como la capacitación, pero también las herramientas tecnológicas, porque vivimos en la era de las redes sociales, vivimos en la era de los webinars, vivimos con la tecnología, y también ahí existe la capacitación en materia de derechos humanos con audiovisuales, infografías, en temas de recursos interactivos. La reflexión es colaborar con los expertos, involucrarse con especialistas en materia de derechos humanos, académicos y sobre todo pues activistas. Estamos platicando con la Comisión Internacional para la Protección y Ejecución de los Derechos Humanos. Estamos en la hora de la sociedad civil en OMB Radio. Estamos de vuelta en OMB Radio en la hora de la sociedad civil, platicando como siempre con una organización invitada, con una de las causas pues más emblemáticas, más necesarias, el cumplimiento, la ejecución, la protección de los derechos humanos, un reto que desde la sociedad civil pues abrazan los activistas, los defensores, los miembros de las organizaciones. ¿Cómo trabajar desde la sociedad civil en materia de derechos humanos, estimado Gerardo? Pues dentro de lo que se debe desarrollar, considero que se le debe de dar visibilidad a los centros penitenciarios, porque cuando las gentes que son detenidas de una manera arbitraria o hay abusos de autoridad, llegan primero ante un médico que no es médico, que dice que no tiene ninguna lesión. Segundo, cuando llegan al centro de reclusión, pasan por esa etapa. Entonces, ahí, a pesar de que tienen lesiones, tanto físicas, tanto emocionales, tanto como dentro de las torturas que les hacen llegar o que les hacen pasar, pues la gente está lastimada, entonces no las llevan a un hospital y ya salen que tal lesión fue de tal fecha a tal fecha, y entonces ahí es cuando empiezan las situaciones de investigación por parte de las comisiones de derechos humanos, tanto la nacional, tanto como la estatal. Entonces ahí ya es un proceso muy difícil para las personas que están privadas de la libertad, que les den acceso a un
a una atención médica, pues que efectivamente los ayude, ¿no? Hay una negación al derecho a la salud en los centros penitenciarios. Vemos que en lo que viene siendo el Seguro Social, vemos a muchas personas de la tercera edad afuera de los centros del Seguro Social, afuera, que no tienen sillas, bueno, no pueden entrar adentro, como si antes me acuerdo que en las clínicas del Seguro Social la gente estaba adentro, no había ninguna persona afuera. Ahora la gente está afuera esperando a ser atendida, lo que yo considero que es una violación y una negación a la salud a las gentes, ya sean niños, niñas o personas de la tercera edad. Otra de las situaciones que vemos es de que pues sí, la pronta atención médica, que no se le da a la gente que tiene problemas para operaciones, la raza o otros hospitales, pues hay una situación que verdaderamente dejan morir a la gente. Yo creo que también es una violación a la que no tiene acceso las personas de manera pronta y inmediata. Entonces tenemos situaciones tanto en materia de salud, tanto en materia de procuración de justicia, que no es inmediata tal como lo marca la Constitución, ni tampoco tal como lo marca la ley, ¿no? Pero tenemos personas que son indígenas y por el simple hecho de venir de unas comunidades indígenas, tampoco se les da la atención porque no hablan el dialecto o la lengua, porque no se les entiende qué es lo que quieren expresar o cuál es el problema que tienen dentro de su enfermedad o padecimiento, porque no hay intérpretes en los hospitales, no hay intérpretes. Tampoco en los tribunales de que vienen diciendo dentro del sistema penal acusatorio, no hay intérpretes. Entonces yo creo que hay una negación total dentro de la esfera federal, estatal y municipal para ese tipo de situaciones que de una u otra manera es una afectación muy grave para toda la humanidad y la sociedad, ¿no? Solo los casos muy visibles son los que llegan al ojo de la opinión pública. Ahorita, revisando cualquier medio, pues todo apunta al caso de José Manuel Márquez, el Fofo Márquez. ¿Se necesita ser famoso para tener acceso a la justicia o que no se doble la justicia, estimada Viridiana? Sí, así es. Desgraciadamente aquí en esta vida, en nuestro país, sí se necesita ser famoso o tener padrinos políticos para poder tener acceso a la justicia. La realidad, porque las víctimas no somos escuchadas. No ponen las autoridades como tal su sistema a trabajar para que tengamos acceso a la justicia a las víctimas, ¿no? Yo a lo mejor en caso particular y en caso de otras compañeras que tengo que apoyar, muchas tienen el miedo de hablar y otras lo tenemos que perder porque sabemos que nuestra vida está de por medio, porque a final de cuentas nuestro victimario pues obviamente tomó la decisión primero de convertirnos en víctimas, porque nosotros no pedimos ser víctimas, nadie pide ser víctima. Y la segunda es de que cuando ven que ya está denunciado, obviamente buscan la manera de hacerle más daño a la víctima. En este caso nos mandan golpear, nos mandan a querer cuadrar, pues sí, obviamente nos llevan al Ministerio Público y nos fijan responsabilidades de las cuales pues no cometimos, ¿no? Entonces, desgraciadamente la proximidad social en nuestra policía municipal, yo hablo respecto a lo que tengo conocimiento de lo que es Ecatepec, ¿no? Proximidad social solamente su única labor es mediar y obviamente parar un conflicto que no llegue al Ministerio Público, porque todo les da miedo hacer una puesta a disposición en el Ministerio Público. ¿Y si son conciliatorios, mediadores? No tenemos la capacidad porque no tienen el conocimiento, porque hace falta capacitaciones en todos los ámbitos, en todo lo que nosotros llevamos como seguridad pública, sí hace falta mucho conocimiento, no solo en derechos humanos, sino en otras áreas. ¿Consideras que la comisionada de los derechos humanos del Estado de México y bueno, principalmente la gobernadora tuviera que poner atención, así como en los municipios se tiene un representante de los derechos humanos, que existiera uno en cada hospital y uno en cada centro de reclusión, para que ya no sean asuntos aislados los que llegaran a la Comisión del Estado de México como casos aislados, sino que ese comisionado permanente en un hospital o en un centro penitenciario se diera cuenta de esa violación de los derechos humanos? ¿Consideras que eso es un tema que deberían de legislar
nuestros diputados? Sí, es porque sí existen. De hecho, igual, tanto tenemos aquí en el municipio una persona que está en el área de derechos humanos, pero no funciona. Y sí deberían de poner atención a quiénes son a los que van a poner ahí como comisionados. ¿Por qué? Porque deben de ser personas humanas, con capacidades humanas y empatía, demasiada empatía. Porque si no, no va a funcionar la realidad. No se basa solamente en el conocimiento, porque yo tengo personas conocidas o amistades que son licenciados, que tienen muchas capacitaciones, cursos, maestrías, y realmente no son humanos muchos, ¿no? Entonces esa es la parte que nos hace falta, ser más humanos y tener la empatía, no perder nuestra educación y nuestros principios deben de ser no violados, nunca. Nosotros no podemos permitir que violen nuestros principios solamente porque una persona de más arriba o de más poder nos está dando una orden, o por quedar bien con esa persona, ¿no? Para no. Sí. Se evidencia pues la falta de capacitación, ¿no, Gerardo? Muchos problemas en el sistema de justicia, impunidad, privilegios, la falta de protección a las víctimas, influencia, revictimización. Lo cerramos y lo englobamos todo a corrupción, y como bien dice Tati y el compañero, efectivamente también está muy reducido lo que de verdad debería de considerarse en diferentes funciones de derechos humanos. Las asociaciones civiles, aquí es donde tomamos mucha participación, y ese voluntariado, esa intención de ayudar, definitivamente para mi gusto, muchas de las dependencias que vienen de manera no directa representando también al gobierno, muchas veces también están coludidos. Es más la participación que hay de organismos, ahora sí que de sociedades más, digamos, allegadas a la gente, a lo civil. Efectivamente, no nada más eso, que debería de haber, porque hay muchas negligencias médicas, por ejemplo, debería de haber gente, como tú dices, que en verdad sea especializada en hospitales, que manejen de manera inmediata la situación. Pero también volvemos a seguridad pública. Hemos estado haciendo algunas propuestas desde hace tiempo. Ese es otro de los problemas. La mayoría de las personas, se da también en gobierno, pero más que nada también dentro de lo que es la seguridad, nos ven a los derechos humanos como un enemigo, como un atacante. No, pues si hacen las cosas correctamente, no tenemos por qué evidenciar ni atacar a nadie, o por qué intervenir de otra manera. Si inclusive se trabajara en conjunto para muchas cosas. Hay una frase que desde hace tiempo a mí no me gusta, me la han llegado a decir hasta algunos periodistas, y dicen, no, es que ustedes los de derechos humanos liberan a los delincuentes. Pues muy mala información, los derechos humanos, los que los representamos no liberamos a nadie, es una herramienta. Lo que los liberan son los jueces, y pueden ser por motivos de corrupción, volvemos al tema, o puede ser porque se dio un mal cumplimiento de las actuaciones de la policía en su momento, y se utiliza esta herramienta, y entonces sus abogados las emplean y llevan a muchas veces a liberar a esos delincuentes, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante la cultura, y la cultura va con la educación y la capacitación. Yo creo que deberíamos seguir trabajando en todo eso, en los diferentes ámbitos, ir llenando recursos para también proteger a la ciudadanía, porque es la que más que nada queda descubierta, y pues no nos queda más que seguir trabajando en todos los ámbitos, en cada uno de ellos. Escuchamos muchas veces esa frase, ¿no? La ciudadanía desprotegida y los derechos humanos salvaguardando la integridad de los delincuentes, ¿no, ingeniero? Sí, caray, es un tema muy complicado, pero bueno, los derechos humanos es eso. Todo el que sea un ser humano tiene unos derechos salvaguardados por nuestra Carta Magna, y bueno, más escalado a nivel internacional en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y entonces, simple y sencillamente, profesionalizándose estas asociaciones, pues van a defender a quien tiene que recibir esa ayuda, porque lo repito, en los hospitales, en los centros penitenciarios, pues no hay una persona ahí encargada que tenga que velar por todas esas arbitrariedades que de repente nos damos cuenta. Y bueno, cuando llega por ahí la asociación, que es la que está dando lata continuamente, pues como lo dicen, ya lo ven como un enemigo del propio sistema de salud. Cuando desafortunadamente llegamos a tener un familiar en estas instituciones, es cuando queremos alzar la voz, pero bueno, muchas gentes o muchas personas a diario están sufriendo esta violación de derechos humanos, lo cual hacemos un llamado para que la Comisionada de Derechos Humanos del Estado de México ponga atención en esas instituciones y realmente se respeten estos derechos que son de todos.
Y bueno, pues ya los jueces dirán si eran delincuentes o no eran delincuentes. Los jueces. Pues todavía mucho que capacitar, entender, reflexionar, doctor Montiel. ¿Qué retos tenemos desde el sector salud para los próximos años? Pues hacer un buen diagnóstico con la población desde el inicio de la escuela, en la primaria, pues cuando menos que tengan alimento, que se desparasiten, que es algo bien sencillo, y que eso les haga un poquito de mejoras ahí, y que hagan deporte, porque en las escuelas es donde hay mayor cantidad de obesidad infantil, y capacitar a los de las secundarias, preparatorias, porque ahí es donde va a haber equivocaciones. Por ejemplo, los programas el programa más fuerte sería el embarazo no deseado en adolescentes, que de 13 a 14 años se embarazan, y es algo muy, muy grave. La falta de una información que se debe tener, o lo que deben de tener, no lo hacen. La drogadicción, que es otra, la violencia familiar en ellos mismos, los padres, porque trabajan o que no se dan cuenta de qué está pasando, pues muchas veces eso hace que tengan esas conductas. Después ya viene la universidad, que son violentados por lo que ya estamos viendo dentro de la misma sociedad. En las escuelas y en las universidades ya es más fuerte, ya entra la enfermedad del suicidio, ¿no? La enfermedad de que se suicidan porque lo están violentando, ya toman una determinación muy, muy drástica, y ya hay más drogas, ya inclusive pues ya hay, no toman en las escuelas, universidades, programas para hacer las cosas. Ahora, la proximidad que tenemos nosotros con la sociedad, por ejemplo, los policías no tienen capacitación, y lo que tú llevas, ¿no? Que está una adecuada ley para ciertas personas, porque lo estaba diciendo, ¿no? Del fofo. Yo estaba viendo también otra persona que fue muy violentada, que le aventaron ácido, y de verdad la persona esa lleva a salir. Entonces, ¿dónde está la autoridad? Los derechos humanos de ella son los que se presentan, y desgraciadamente cuando ya se lleva a cabo la situación, el que tenga dinero es el que va a tener. Estamos platicando sobre los retos de fortalecer los derechos humanos, entre ellos el derecho a la salud, aumentar los presupuestos, destinar más recursos a los temas públicos, mejorar infraestructura, pero sobre todo capacitación que nos permita concientizar más para universalizar el acceso, garantizar que todas las personas, sin importar su condición socioeconómica, tengan accesos a servicios de calidad y a la protección de los derechos humanos. Estamos en la hora de la sociedad civil, estamos en OMB Radio. En OMB Radio, en la hora de la sociedad civil, platicando pues de un tema fundamental para la construcción de ciudadanía, la salvaguarda, la protección, la ejecución de los derechos humanos en México. La violación constante, un problema complejo, multifacético, que requiere atención urgente para avanzar hacia una sociedad más justa, más equitativa, para fortalecer las instituciones, para combatir la impunidad, la corrupción, este mal que nos aqueja prácticamente en todos los niveles de gobierno, pero garantizar que respetemos a los grupos vulnerables, a quien más lo necesita, una participación ciudadana educada, capacitada, que salvaguarda los derechos humanos como herramientas de cambio, estimado Gerardo. Pues es muy importante que los talleres, las conferencias y las pláticas sobre los temas de derechos humanos en toda la sociedad, porque de una manera la información que les llega desde la primaria, la secundaria, los centros educativos, son medidas que de una u otra manera hacen el conocimiento a la niñez, a la adolescencia y a las juventudes que ya van teniendo una formación, van teniendo un criterio más de cuál es la Constitución, porque muchas veces vamos a las escuelas y les preguntamos ¿quién de ustedes ha leído la Constitución? Y nadie levanta la mano, ¿no? Nadie levanta la mano porque nadie conoce la Constitución.
vamos a los foros o a talleres en la Cámara de Diputados y la gente habla de los derechos humanos y nadie levanta la mano de que conozca la Constitución o que le haya leído la Constitución. Cada mes se lleva a cabo en la Cámara de Diputados el Parlamento Indígena, donde mucha gente se disfrazan de indígenas y verdaderamente no tienen que un bastón de mando y ni siquiera son indígenas, o sea, es un disfraz. Hemos ido a varias poblaciones de Puebla o varios lugares de San Luis Potosí, Sonora, y la gente que es campesina, pues esa gente que es campesina, pues de una u otra manera tratan, los ve usted con su libro, un librito, y están leyendo la Constitución, pero no saben cómo aplicarla en su municipio, en esos lugares, porque los bandos municipales está plasmada en el bando municipal, pero no se lleva a cabo tal, ¿no? En todos los estados, en los 125 municipios que tenemos en el Estado de México, en los bandos municipales está reglamentada la situación de los derechos humanos, pero no se le garantiza a ningún ciudadano los derechos humanos. Pues también hablábamos pues de los retos de la proximidad social y de las policías, un tema que sigue generando pues desconfianza ciudadana, una percepción de ineficacia, preparación insuficiente, pero sobre todo resistencia al cambio. Nos enfrentamos a una corrupción, una impunidad, y parece ser que se fortalece más el crimen organizado en lugar de tener una ciudadanía más activa, estimada Viridiana. Así es, desgraciadamente muchos dicen, es que el policía viejo es el que ensucia, ¿no? Sí hay, cómo no. Sí hay policías viejos que sí son delincuentes y que obviamente son parte de la delincuencia organizada o desorganizada, ¿no? Pero al final de cuentas son parte de... Entonces esos elementos que ya tenemos ubicados, tanto por denuncias anónimas ciudadanas en las redes sociales, como por denuncias ante las fiscalías, yo creo que lo primordial es sacarlos, pero nosotros también en Tatis tenemos un proyecto en donde los policías que sean dados de baja los vamos a rescatar precisamente, o los queremos rescatar de las garras de la delincuencia. Como última, o sea, a última si me quedo desempleado, no voy a la organización de acá, no voy a la organización de allá. No, nosotros vamos a fomentar el autoempleo precisamente. Estamos generando pues negocios donde van a poder ellos autoemplearse, ahora sí que les vamos a dar nosotros la oportunidad para que salgan de esas garras, y en cuanto ellos ya consigan un mejor trabajo y todo, no se queden mientras sin el sustento para llevar a sus hogares. Y obviamente ese es uno de los proyectos. Ahí tenemos más proyectos obviamente destinados para el policía, porque ya existen para el ciudadano, pero para el policía no. Y obviamente si queremos policías que salgan a hacer el trabajo, también les tenemos que brindar esos derechos. Nosotros obviamente también queremos luchar entre la Cámara de Senadores, de Diputados, porque obviamente se hagan leyes en donde más bien los hagan parte de la ley del trabajo, porque al final de cuentas somos trabajadores, no somos ni el presidente de la República o la presidenta de la República, no somos el presidente municipal, somos trabajadores, y deben de tomarnos en cuenta en la ley del trabajo cuando a nosotros no nos permiten sindicalizarnos, a nosotros nos dan lo que quieren y como ellos quieren, y si quieren nos lo dan y si no, y cómo les hacemos lío, pues ante el contencioso. En el contencioso ganamos, ¿no? Sale a nuestro favor, pero al final de cuentas ellos lo pueden mandar a revisión, y al final de cuentas si ellos quieren no lo dan o no. En los municipios se puede manejar el de porque pues obviamente esto nos afecta a todos por el artículo 123, que no nos pueden dar la reinstalación, pero en los municipios sí se llega a acordar o se llega a hacer un acuerdo donde el municipio dice, bueno, a ver, te doy tu reinstalación, pero no te pago, ¿no? O sea, ya depende del elemento o de la persona cuál de las dos acepta, ¿no? Hay muchos que van a decir, no, pues a mí págame, pero el municipio, como tiene toda la vida para poder pagar, dice, pues bueno, pues si quieres que te pague, yo te voy a pagar hasta que yo quiera. Y mientras el ciudadano que ya se quedó sin trabajo no va a tener para poder sustentar a su familia, porque recordemos, un policía inactivo o ex policía, como les dicen, ¿qué es lo que pasa? Que ya las empresas no lo contratan porque ya no es una persona de confianza, ya no es tan fácil que puedan encontrar un trabajo, no es como de, sí, ya me despidieron de esta empresa de seguridad pública, me voy a otra, no. Y llegan a las empresas de seguridad privada, que existen muchas, en donde obviamente los utilizan y no les pagan, ¿sí? O les pagan lo que ellos quieren. Y yo creo que tampoco es justo arruinarle la vida de esa manera a un ciudadano que por vocación sí llegó a ser parte de las filas, ¿no? Sino que yo creo que también hay que darles esa oportunidad de dignificarse, no dentro de la corporación, no,
sino fuera, que se dignifiquen por fuera con su familia, con la ciudadanía y con ellos mismos, pero no dejándolos desprotegidos. Esos temas los traemos mucho nosotros porque nadie los trae y lo pueden checar en todas las asociaciones que existen que son defensores de los policías, nadie las trae. Y obviamente yo trato de hablar un poquito del tema de los proyectos que traemos porque ya nos han estado ocurriendo varias cosas. Entonces, como todavía no lo tenemos registrado otros, pues obviamente que nos va a apoyar el licenciado, ya habíamos podido platicar con esos aspectos. Pues tenemos primero que proteger nuestros proyectos que son buenos para los servidores públicos, porque se va a empezar por Ecatepec, pero vamos a llegar a otros municipios, aunque ya estamos sonando, tenemos en Cuernavaca tenemos coordinadores, tenemos en Piedras Negras coordinadores, obviamente ya tenemos también en Coacalco, Tecámac, Nesa, Ciudad de México, elementos que están obviamente con nosotros, ¿no? Y así pues vamos a llegar a más compañeros. Excelente. Capacitar para empoderar al ciudadano, que las personas conozcan sus derechos, la cultura de la participación. Vamos a generar una cruzada por la igualdad y la no discriminación. Sí, efectivamente, pues esos son los principios fundamentales en los mismos derechos humanos, que es precisamente el promover, difundir y defender los derechos humanos como cualquier ser humano, porque los derechos humanos, como ya lo habíamos dicho antes, son para todos, son de todos. Entonces, pues sí, definitivamente tenemos que tratar de llegar a los rincones que más se pueda, que también nos permitan y nos den las facilidades, porque luego hay choques, pero sí es una labor muy extensa y también no quedarnos ahí, como lo decíamos, seguir difundiendo por los medios, y eso crea mucha conciencia, porque los derechos humanos además ayudan a mejorar nuestra vida en diferentes aspectos. Tenemos las ODS, por ejemplo, entonces pues van desde la economía, van en nuestras formas de vida, en la educación, la salud, en general la cultura. Entonces lo que tenemos que hacer es mayor promoción, difusión y generar proyectos nuevos, no quedarnos ahí. Hay que recordar que tenemos 30 derechos humanos, pero no estamos en stand-by, pueden crecer, pueden ampliarse, siempre y cuando también hayan iniciativas y nuevos proyectos que nos ayuden a tener eso, mejor calidad de vida. Hemos visto que los ciudadanos, al no ser escuchados, al no ser atendidos, pues han elegido la calle, ingeniero Trillo, como medio de protesta social, pero parece ser que se ha criminalizado la protesta social. Los familiares de víctimas o las organizaciones que promueven estas movilizaciones son estigmatizados y a veces hasta perseguidos. Pues sí, desafortunadamente los medios a veces de comunicación victimizan a quien va a defender un derecho. El tema de los derechos humanos en el Estado de México, como lo comenta el compañero, pues hay que homologarlo en los 125 municipios para que en verdad esa representación que tenemos en los 125 municipios del Estado de México se sienta en la sociedad realmente, que esos derechos humanos se están defendiendo y que se van a defender. Y bueno, pues aquí el llamado para revisar el presupuesto que tiene la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y saber si en el próximo presupuesto se incrementa o se disminuye, porque sí necesitamos más derechos humanos, principalmente en el tema que hablan de los policías. En 125 municipios tenemos una gran cantidad de elementos policíacos que necesitan, en principio, el tema del artículo 123, que es la ley federal del trabajo, el artículo de la ley del trabajo, y el tema de los derechos humanos. Entonces hay mucho por trabajar, mucho por hacer, y estas asociaciones hacen mucho por los ciudadanos que prestan un servicio que es de mucho riesgo en las comunidades que son los policías. Y desde aquí un llamado a todos los amigos policías que realmente todos los días salen a darle seguridad a los ciudadanos y que exponen su vida. Finalmente, doctor Montiel, la salud, un concepto multidimensional que abarca pues no solamente la salud física, platicábamos en el panel de la salud mental, la salud social, la salud ambiental y hasta la salud espiritual, doctor. Pues sí, lo que están comentando es muy importante. Por ejemplo, el que entre una nueva administración a atender los problemas debe de tener en cuenta que pues sí, hay personas policías que caen en la drogadicción y deben de, en lugar de correrlos porque se van a unir a los malos, deben de darles tratamiento, ¿no?
y que ellos mismos acepten que pueden reintegrarse, porque están integrados. Y si los descubrimos, porque no hay una prueba para que digan, no, pues no les hacemos la prueba de polígrafo o la prueba de intoxicación, entonces nosotros tenemos que ayudarlos como sociedad y como derechos humanos lo requieren. Eso con respecto a los policías. Con respecto a toda la sociedad, debemos de buscarles mayor seguridad, por ejemplo, en las penitenciarías, que no hay médico ahí, porque muchas veces llegan lesionados, no hacen un buen diagnóstico de las lesiones que se tienen. En las escuelas, los niños son violentados también, tener ahí un programa para que lleguen ahí a verificar que todo esté bien. Salen en los periódicos porque ya no pueden detenerlo, y luego lo detienen los mismos directores. Entonces también a los niños protegerlos, a los adolescentes, a las niñas, a los de la tercera edad, a las gentes productivas, todos en los derechos humanos sí son importantes, no nomás aquí, internacionalmente. Ahorita lo que estamos viendo, cómo tratan a los migrantes, que los traen como delincuentes, los esposan, los traen mal, y nosotros como pueblo tenemos que ayudarlos. Y la verdad, esto fue algo reflexivo muy bueno para todos, y que verdaderamente si estamos mal como sociedad, y vamos a tratar de ayudar. Pues muchas gracias, ha sido un panel interesantísimo. Estuvimos como siempre con una organización invitada, conociendo pues las entrañas de la sociedad civil. Hoy estuvimos con la Comisión Internacional para la Protección y Ejecución de los Derechos Humanos. Muchas gracias, Gerardo Solís Rivero, comisionado internacional. Muchas gracias, Gerardo. Viridiana Hernández Rojas, de colectivo, Hernández Rodríguez, de colectivo Tatisc. Muchas gracias. José Luis Gerardo Calderón Paz, el director de capacitación. Muchas gracias. El doctor Primitivo Montiel, coordinador de salud. Y por supuesto, pues nuestro querido coanfitrión, el ingeniero Ricardo Trillo Monroy, presidente de Mexicanos por la Felicidad y Abundancia Social. Gerardo, traes libros para la audiencia. Si se conectan a OMB Radio, nos dejan sus datos, el nombre, su asociación, su interés por la profesionalización de los derechos humanos, por la lectura. Así será siempre que tengamos una organización destacada como la tuya. Muchas gracias a todos. Nos vemos los martes y los viernes en la hora de la sociedad civil. Gracias. Gracias.